Bueno, buenos días a todos, somos muy poquitos y bueno, lo que voy a hacer es un pequeño homenaje, como decía Isabel, también en atención a su hija, que es la parte que nos queda de nuestra camarada. Seguramente yo soy peor persona que Celia, porque si ella ha perdonado a los asesinos de su padre, yo no. Yo no los he perdonado porque son precisamente los que consumaron la mayor traición, la mayor canallada que se pudo hacer, no solo a un hombre, sino a un movimiento político y a una causa. Ayer se cumplieron 75 años del asesinato cruel y sin parangón de Juan Domínguez. Un asesinato que no sé si sabéis los datos históricos, los que no voy a entrar aquí, pero entre la fecha en la que se cometió el asunto, los sucesos de Begoña, de los que las vivieron, y la fecha en la que se le ejecutó, pasaron 8 días. Aquí hay varios abogados. Sabemos que en 8 días, hoy día ni te notifican un documento. Y ahora hay plataformas digitales para notificar. En 8 días no se puede instruir ninguna causa, no se puede tomar declaración a nadie, no se puede investigar. En 8 días se hace un paripé repugnante, donde con la excusa de una granada que apenas dejó heridos y que se hubiera dejado muertos tampoco hubiera pasado nada, se trató de cargar las tintas sobre un camarada del primer momento, del primer minuto, de primera línea, que había demostrado su valor, que se había jugado la vida muchas veces pasando como enlace de una zona a otra durante la guerra, que había participado en tiroteos, que había tenido el honor de que José Antonio le defendiera en alguna de esas causas. Un hombre íntegro, un hombre extraordinario, que dio la talla que no dieron ninguno de los que le rodearon hasta el momento incluso de su muerte. Una muerte traicionada por todos esos falangistas, todos esos prebostes enmascarados al poder, todos esos fantasmones que José Antonio avisaba un tiempecito antes de ser fusilado él también. Y efectivamente todos ellos permitieron que la falange no fuera sino la comparsa para restablecer una mediocridad represa de la que España, conservadora, de la que España ha conocido tan grandes muestras, para mayor escarnio con el acompañamiento coreográfico de nuestras camisas azules. Las taparon con unas chaquetas blancas y pusieron sus emblemas y sus uniformes. Conservaron los gestos, conservaron los saludos, conservaron los emblemas y los axiomas, pero traicionaron absolutamente todo lo que se pretendía por la falange. De hecho, hicieron exactamente lo contrario, pero es todavía peor, porque se puede hacer lo contrario de algo si tú lo combates. Lo que no tiene razón de ser, lo que no tiene nombre, por eso yo hablo de la violación de la falange. No es solo su uso, no es que cambies 4 matices, es que coges toda una cobertura, todo un cuerpo doctrinal, todo un cuerpo de forma de ser, todo un cuerpo espiritual, y manteniendo la carátula, manteniendo la simbología externa, haces exactamente aquello que venía a combatir ese movimiento. Lo conviertes en el antídoto, lo conviertes en la contrafalange. Y hay un montón de falangistas del régimen que se quedan con la excusa de hacer la revolución desde el régimen, traicionando a sus camaradas, incluso cuando, como en este caso, que es el que marca el punto de inflexión definitivo de la traición, se asesina a uno de los nuestros sin ningún motivo, para que con su sangre se imponga ese intercambio mercantil que iba a implicar tranquilizar a los sectores del régimen que querían acabar con la falange, quitarse del medio a Serrano Suñer, que de falangista tenía poco, pero fíjate, fue mucho más decente y coherente que todos aquellos falangistas que tenían motivos para haber dado la espalda al régimen. Y solo 2 personas, Narciso Perales y Dionisio de Duojo, tuvieron el valor de dejar todos sus cargos después de esta atrocidad. El resto siguieron, como yo digo, con las rodilleras puestas, tratando de cambiar el régimen desde dentro. El asesinato de Juan José Domínguez supone la puntilla extraordinaria a lo que ya había sido el primer intento de traición, a esa fusión que no fue tal entre los carlistas, los falangistas, los tradicionalistas, los monárquicos, los de derecha, los meapilas, el opus y la madre que los parió a todos.
en eso que se llamó Fête de las Jons, que solo tenía el nombre. Aquello que hizo la contrarrevolución, pero encima utilizó todos nuestros símbolos. A los sindicatos suyos, a los sindicatos corporativos, que era la antítesis de los nuestros, les llamó sindicatos verticales. A su dictadura, de una sola persona, sin ningún tipo de participación política, lo llamó democracia orgánica. A sus reformas les llamó, como les llamaba la Falange, las reformas agrarias, a las reformas sindicales, a las reformas de la banca, toda esa basura que no hubiera sido consolidar un régimen conservador, mediocre, burgués, vendido a la Iglesia, a los poderes fácticos. Al revés, lo que hizo es devolver las expropiaciones que justamente se habían realizado durante la República. O sea, no abundar y ahondar en ellas como pretendía la Falange, no, le devolvió a los propietarios todas sus cosas, a los propietarios ilegítimos de esas tierras. Se consumó en principio con esa fusión, se consumó después con el abandono de ningún tipo de ideología, y se consumó después cuando veía que había unos cuantos rebeldes, unas cuantas voces, muy pocas, dispersas, asesinados. Otras veces extrañándolos, otras veces confinándolos, otras veces quitándoles cualquier posibilidad, como Dionisio de Lejo, de escribir, de publicar, de vivir. Hay una lista, y no me querría dejar ningún nombre, porque hoy no solo estamos haciendo un homenaje a Juan Domínguez, que evidentemente fue quizá el emblema, quizá lo más injusto, la canallada más grande que se puede hacer, pero hubo más, ¿no? Y hubo otros que dieron también la talla, como fueran, hemos dicho Dionisio de Lejo, no hemos dicho Elía, hemos dicho Narciso Perales, pero también le falta Martín Ruiz Arenado, Patricio González de Canales, con su Falange Autónoma, el propio coronel Yagüe, el coronel Tardici, Ricardo Sanz, Luis de Caral, Pérez del Cabo, Eduardo Ezquer y sus ofensivas de recobro nacional sindicalista, Daniel Buigas, Roberto Canales, Armando Iraola, Federico Izquierdo Duque, Carlos Ruiz de la Fuente. Todos de una forma u otra fueron represaliados por el franquismo, porque la Falange no era el franquismo y no se puede ser franquista y falangista al mismo tiempo. El que se diga admirador y seguidor de Franco no puede ser falangista. No puedes admirar a una persona y a quien la violó. No puedes admirar a una persona y a quien la asesinó. No puedes admirar a una persona que después de violar y asesinar exhibes el cadáver para mostrar una realidad que es antagónica a lo que pretendía. No se pueden admirar las dos cosas. Y me he dejado nombres que no quiero dejar de mencionar, por ejemplo, los hermanos Durruti. Marciano Durruti, fundamentalmente, porque el hermano fue fusilado por el otro bando republicano. Pero Marciano Durruti, que empezó anarquista, hermano de Buenaventura, fue asesinado también por los nuestros. Los nuestros que hacía tiempo que dejaron de ser los míos. José Fernández asesinado también en Extremadura por no prestarse a permitir los crímenes y los fusilamientos en masa que pretendía la autoridad militar. Todos ellos falangistas de la primera hora, falangistas auténticos. Falangistas que tuvieron también en menor grado de compromiso y de riesgo otros que se opusieron a Franco, como Pedro Lain Entralgo, rector de la Complutense, Antonio Tobar, rector de la Universidad de Salamanca, Luis Rosales, y que tuvo en su casa a García Lorca antes de que lo asesinaran, los mismos que asesinaron a Juan Domínguez. Luis Felipe Vivanco, Torrente Ballester, y los catalanes del semanario Destino, Ignacio Agustí, José Vergés, Javier de Salas, Juan Ramón Masoliver y, como no, Salvador Merino. Todos ellos representaron los pocos intentos que ha habido serios de mantener la dignidad de una falange que Franco no solo violó y desmanteló, sino que, con lo que hizo, imposibilitó que nunca jamás en la historia esta bandera y el nombre falangista o el adjetivo falangista pudiera hacer nada jamás. Porque decir falangista hoy en día es decir franquismo, es decir fascismo, es decir dictadura, es decir opresión, es decir burguesía. Y no era eso. Y no era eso, era todo lo contrario. Hoy tenemos que recordar a nuestros mártires de ayer. Y también a los mártires más recientes, porque dentro de unos días, el día 6, se conmemoraría también el asesinato, esta vez en Argentina, de Javier Iglesias. Otro auténtico que en otra época tuvo que marcharse a Argentina huyendo de las autoridades españolas. Y que fue asesinado también en un complot por comprometerse por los pobres y por las clases sociales de los justos, es decir, aquello que venía a hacer la Falange.
Hoy día no podemos hacer otra cosa que avergonzarnos de nuestros propios actos y admirar a quienes vivieron todo. Por ese respeto y con ese perdón por sus asesinos, que yo no doy.